siguiente paso es enhebrar las agujas. Podemos utilizar lo que os decía antes, hilo encerado, o si no, hilo de este, hilo normal, es parecido al torzal. Como veis, son diferentes hebras que están torsionadas una encima de otra. En cambio el hilo encerado, es un poquito diferente. Este lo que es una trenza, va trenzado. Como podéis ver, no es lo mismo un hilo que otro. Bueno, a la hora de enhebrar las agujas vamos a necesitar 2 agujas y un trozo de hilo. Este punto se llama punto de zapatero, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Cogemos un trocito de hilo de hilo encerado, y lo pasamos por el ojal. Sacamos un poquito más de margen, ¿veis? Y ahora pinchamos 2 veces aquí en el extremo, sin llegar al borde de todo. Y nos va a quedar una forma así. ¿Os dais cuenta, no? Vale. Pues ahora tiramos de la parte larga del hilo y después de la pequeña. ¿Qué conseguimos de esta forma? Conseguimos no tener aquí ningún tipo de nudo. Y nos queda más plano para poder pasarlo por los agujeros que tenemos hechos en el cuero. Bueno, ahora para la costura necesitaremos un poco más del doble. Vamos a coger más o menos. Daros cuenta que la longitud útil del hilo, si le damos la vuelta a la aguja, es desde aquí hasta aquí. ¿Vale? No vamos a poder doblar la aguja ni sacarla. A ver, hay casos que sí, para poder rematar, pero bueno. Cogemos así y un poquito más del doble. Y cortaríamos por aquí. Y ahora enhebramos la segunda aguja. Como veis, es en el mismo hilo. Metemos por el ojal y pinchamos un par de veces aquí en el extremo del hilo. Ahora tiramos de la parte grande y después de la pequeña. Y aquí lo tendríamos preparado. Dejamos este preparado. Ahora bien, en el caso de que necesitáramos usar hilo normal o que nos guste más el hilo normal, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el extremo. Vamos a cortar aquí un trocito. Y en la aguja de zapatero vamos a meterlo por el ojal primero, a ver si nos entra, claro. Como veis, es un poco más complicado de enhebrar estos hilos que los otros. Bien, en el momento que lo tenemos aquí, no vamos a hacer lo de antes, porque si no se nos deshilacharía todo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos un trocito así, ¿veis? Y quemamos con un mechero normal, el extremo, hasta hacer como si fuera una bolita. Y esa bolita la llevamos hacia aquí. Es más que nada para que nos haga un pequeño tope, lo justo y necesario para que nos tire del hilo. Esta es una de las formas. Otra forma sería dejar un extremo más largo y tirar directamente de la aguja, pero casi siempre se os va a venir para atrás. Entonces por eso digo, mejor hacer ahí lo de la bolita con un mechero y listo. En un lado y tendríamos que enhebrar otra en el otro extremo. Lo mismo que antes, cogemos una medida aproximada. Normalmente son 2 veces y media, 3 veces. Depende del espacio de los agujeros, del grosor de las piezas a coser. Pero bueno, a grosso modo, 2 veces y media, 3. Vamos a intentar colarlo por el ojal de la aguja.
mucho más complicado. Ahí está, ya lo tenemos colado y haríamos lo mismo que en el anterior. Cogemos el mechero, le quemamos la punta justa hasta hacer una bolita pequeña y antes de que se solidifique lo ponemos ahí y listo. Ahí nos quedaría. Este hilo es perfectamente válido para coser en el cuero. Hay gente que incluso le echa un poco de cera, coge un trozo de cera y se lo va pasando a lo largo de todo el hilo para que se deslice mejor.